Trump acaba de cruzar una línea que nadie esperaba. Dijo que los aliados de la OTAN no se sacrificaron por Estados Unidos en Afganistán. No fue un lapsus. Lo dijo en una entrevista. Lo repitió y lo dijo sabiendo que Europa enterró a sus muertos en esa misma guerra. Ahí está la contradicción central. La única vez en la historia que se activó el artículo 5 de la OTAN fue después del 11S, cuando países enteros enviaron a sus soldados a morir por una guerra que no empezó en su territorio. Y ahora se les dice que no estuvieron en el frente. Esto no es solo una polémica diplomática. Esto te afecta a ti, porque cuando un líder redefine quién merece reconocimiento por sacrificios de guerra, también redefine quién merece protección mañana, y ese mensaje no se pierde en Europa, se recibe, se procesa y se responde. Mientras Trump decía que los aliados se quedaron un poco atrás, en Reino Unido y Dinamarca se hablaba de números concretos, de nombres, de ataúdes cubiertos con banderas. Familias que escucharon esas palabras sabiendo exactamente dónde y cómo murieron los suyos. Pero aquí está el punto que cambia todo. La reacción no fue simbólica, fue furia real, pública y coordinada. Ministros de defensa, generales retirados, veteranos que sirvieron hombro con tropas estadounidenses, todos diciendo lo mismo, pero con una intensidad que no se ve todos los días. Y no solo por el insulto en sí, sino por lo que revela sobre cómo se ve el mundo desde Washington. Porque cuando alguien niega un sacrificio compartido, no está hablando del pasado, está enviando una señal sobre el futuro. Y ahora mismo, en Europa, esa señal está provocando algo mucho más grande de lo que parece a primera vista. Y lo que empieza a moverse después de estas palabras podría cambiar alianzas enteras. Lo que ocurrió después no fue una reacción aislada. Fue un patrón que empezó a repetirse país tras país, porque estas palabras no cayeron en el vacío. Cayeron en capitales donde todavía viven veteranos de Afganistán, donde hay memoriales, donde el recuerdo no es abstracto. Trump no habló de estrategia, habló de valor. Y al hacerlo, redujo 20 años de guerra compartida a una frase: no estuvieron en el frente. Pero fíjate en cómo se construye esta escena. La afirmación se hace en Fox, en una entrevista con tono casual. Nunca los necesitamos, dice. Se quedaron un poco atrás. Esa es la versión oficial que sale al mundo. Ahora contrástala con el contexto que ya conocemos. Afganistán fue la respuesta directa al 11S y fue Estados Unidos quien activó el artículo 5. Eso no es opinión. Es el único momento en que la OTAN lo ha hecho y todos acudieron. Aquí viene el primer giro importante. Esto no se leyó en Europa como una provocación más de Trump. Se leyó como una descalificación del sacrificio humano. 457 soldados británicos murieron en Afganistán, recordaron políticos y veteranos. En Dinamarca, las cifras per cápita fueron aún más altas. Y aún así, desde Washington, el mensaje fue que no contaron. Pero aquí está la parte que casi nadie dice en voz alta. Cuando una alianza empieza a sentir que su sangre ya no vale lo mismo, la alianza deja de ser una alianza. Y eso explica por qué casi de inmediato las respuestas dejaron de ser diplomáticas y pasaron a ser personales. La afirmación es fuerte, pero aquí viene la prueba concreta. No opiniones, hechos. Un miembro del Parlamento británico, veterano de Afganistán, lo dijo sin rodeos. Serví en Afganistán. Vi de primera mano los sacrificios de los soldados británicos. No habló desde un estudio, habló desde la experiencia. Recordó combates con bajas horríficas, combates donde, según sus palabras, sufrimos junto a los marines estadounidenses el año siguiente. Y no fue una voz aislada. El líder de los liberaldemócratas lo puso en números. 457 tropas británicas perdieron la vida en Afganistán. Luego añadió un detalle que cambia la lectura completa. Trump evitó el servicio militar 5 veces. Ese contraste no necesita adjetivos, se explica solo. Ahora fíjate en lo que nadie niega. Nadie en Europa está diciendo que Afganistán fuera una guerra perfecta. Nadie está diciendo que no hubo errores. Lo que están diciendo es algo mucho más básico, que sí estuvieron allí, que sí murieron y que sí lucharon en primera línea. Y eso es clave, porque Trump no respondió a eso.
No corrigió cifras, no matizó, simplemente siguió adelante. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque cuando múltiples países presentan datos, nombres y testimonios y la otra parte no los refuta, el silencio se vuelve una respuesta. Nadie negó las muertes, nadie negó las misiones conjuntas, solo se ignoraron. Y cuando los hechos quedan sin respuesta, la tensión escala. Entonces la situación escala y lo hace rápido. Porque después de políticos y veteranos entran las figuras que normalmente miden cada palabra, ministros de defensa y antiguos jefes militares. El ministro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido responde públicamente. Recuerda algo básico pero explosivo. La única vez que la OTAN activó el artículo 5 fue tras los ataques del 11 de septiembre, cuando el mundo se unió para apoyar a Estados Unidos. Luego añade un detalle que pesa. Serví 5 veces en Afganistán, muchas de ellas junto a colegas estadounidenses. No habla en abstracto, habla de sangre compartida. No todos regresaron a casa. Aquí es donde la historia empieza a parecerse a otros momentos peligrosos del pasado. No porque las palabras sean nuevas, sino porque se están normalizando. Minimizar el sacrificio de aliados no es algo que se diga a la ligera en sistemas de seguridad colectiva. Y sin embargo, aquí está, dicho en televisión, repetido y sin corrección posterior. Luego entra otro actor clave, el ex jefe del ejército británico. Califica las declaraciones de totalmente irrespetuosas, erróneas y escandalosas. Y va más allá. Recuerda que la retirada final de Afganistán en 2021 se basó en un acuerdo negociado por Trump con los talibanes en los últimos días de su mandato, un detalle que cambia el encuadre completo. Mientras se cuestiona quién estuvo en el frente, se omite quién diseñó la salida que dejó el terreno libre. Pero aquí viene el punto de inflexión. Esto ya no se trata solo de Afganistán. Se trata de una idea que empieza a instalarse, que la cooperación militar, incluso después de sacrificios extremos, puede ser descartada con una frase. Porque cuando lo anormal se vuelve discurso habitual, la siguiente etapa ya no sorprende a nadie y entonces llega el efecto dominó. Primero declaraciones, luego indignación y después algo más peligroso, acumulación de crisis al mismo tiempo. En cuestión de horas, no solo se hablaba de Afganistán, se hablaba de Groenlandia, de comentarios sobre invadirla, de confundirla con Islandia, de describirla como un bloque de hielo. Todo eso ocurre casi en paralelo. Para Europa no suena como errores aislados, suena como desprecio sistemático. Mientras tanto, en la BBC, una ex embajadora estadounidense intenta minimizarlo. Dice que no es tan grave, que Trump no conoce todos los detalles, y ahí es donde el clima cambia por completo. Un ex parlamentario conservador la interrumpe en vivo y dice algo clave. He hablado hoy mismo con fuerzas especiales que sirvieron en Afganistán. Están profundamente ofendidos, perdieron amigos, vieron gente morir y ahora se les dice que lo que hicieron no contó. Ese momento importa porque muestra velocidad y pérdida de control. Esto ya no se queda en despachos. Entra en televisión en horario estelar, entra en conversaciones privadas, entra en cenas entre aliados donde alguien dice, medio en broma, medio en serio. Eres el único estadounidense con el que podemos sentarnos ahora. Y aquí viene la pregunta que empieza a flotar en todas partes, aunque nadie la formula aún en voz alta. Si esto continúa, ¿qué pasa cuando Estados Unidos vuelva a necesitar ayuda? ¿Quién responde? Ahora cambia el ángulo, porque todo esto puede sonar lejano hasta que baja al nivel humano. No gobiernos, no banderas, personas normales. Imagina escuchar estas declaraciones sabiendo exactamente dónde estabas cuando sonó el teléfono. Un veterano de la Fuerza Aérea Británica lo dijo sin rodeos. Serví 10 veces en Afganistán. Volaba en misiones de evacuación médica. Recogía soldados estadounidenses heridos, a veces moribundos, directamente del campo de batalla. Arriesgamos nuestras vidas para que ellos vivieran. Esa no es una metáfora, es una escena concreta. Helicópteros, fuego enemigo, sangre en el suelo. Y luego escucha la otra mitad de la historia. Los estadounidenses hicieron lo mismo por nosotros. Polvo, explosiones, llamadas de emergencia. No importaba el uniforme. Todos sangrábamos igual. Eso es lo que se rompe cuando alguien dice que no estuvieron en el frente.
Esto te toca más de lo que parece, porque el mensaje que reciben hoy esas familias no es simbólico. Es directo, que el sacrificio puede ser descartado por conveniencia política, que 20 años de servicio pueden reducirse a una frase en televisión. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque no es ideología, es experiencia vivida. Y cuando suficientes personas sienten que su historia fue borrada, la reacción nunca se queda en palabras. Lo que viene después ya no depende de emociones individuales, depende del sistema que permitió que esto pasara. Aquí es donde hay que ir más allá de la indignación, porque el verdadero problema no es una frase, es el mecanismo que la hace posible. Trump puede decir esto porque el sistema lo permite, porque las alianzas modernas no funcionan solo con tratados, sino con percepciones, confianza, prestigio y, sobre todo, incentivos. Cuando un líder descubre que puede desestimar sacrificios ajenos sin pagar un costo inmediato en casa, el incentivo cambia. El mensaje ya no va dirigido a los aliados, va dirigido al público interno, a la idea de que nadie nos ayudó, aunque los hechos digan lo contrario. Y aquí aparece una dinámica peligrosa. El espectáculo reemplaza a la estrategia. La provocación genera titulares. Los titulares generan atención. Y la atención se convierte en poder político. Mientras tanto, el costo real se desplaza fuera del encuadre, a capitales extranjeras, a ejércitos aliados, a sistemas de seguridad que dependen de algo frágil e invisible: la confianza mutua. Esto explica por qué, al mismo tiempo que se minimizan sacrificios europeos, empiezan a surgir conversaciones discretas sobre nuevas estructuras, cooperación entre Canadá y Europa, puentes con Asia, opciones que no pasan por Washington, no como castigo, como seguro. Y aquí está el dato inquietante. Estos movimientos no se anuncian con conferencias de prensa, se sienten años después, cuando una llamada no se responde, cuando una promesa se enfría, cuando alguien decide no ir hombro con hombro la próxima vez. La pregunta ya no es quién tiene razón hoy, es qué tipo de mundo se está habilitando para mañana. A partir de aquí, el camino se divide y ninguno es teórico. En el primer escenario, esto se enfría, no porque se aclare, sino porque se normaliza. Las declaraciones quedan sin disculpas, sin corrección. Europa toma nota. No rompe nada públicamente, pero ajusta silenciosamente. Más coordinación interna, más autonomía militar, más acuerdos que ya no dependen de Washington como eje central. Nada dramático en el corto plazo. Pero cada paso reduce la gravedad de Estados Unidos dentro del sistema que él mismo ayudó a construir. En el segundo escenario, esto escala, no con gritos, sino con decisiones. Líderes europeos empiezan a hablar más claro. Ya lo estamos viendo después de Davos. El tono cambia, menos diplomacia blanda, más límites explícitos. Porque cuando alguien demuestra que responde solo a la fuerza, el lenguaje también cambia. Y eso reconfigura la relación de aliado a igual, o incluso a rival estratégico. Pero aquí está lo que conecta ambos caminos. En los dos, el mundo se mueve. Nada se queda congelado esperando a que Washington aclare su postura. Nuevas estructuras empiezan a formarse. Algunas incluyen a Estados Unidos, otras no. Y ese detalle es el que pesa más, porque una vez que existen alternativas, la dependencia nunca vuelve a ser la misma. Ahora mismo, la sensación en Europa no es pánico, es cálculo, observación, expectativa. Todos están mirando el próximo movimiento, la próxima frase, la próxima señal, porque ya quedó claro que una sola entrevista puede cambiar años de confianza. Y cuando la confianza entra en fase de observación, el siguiente paso casi siempre ya se está preparando en silencio. Y aquí está la idea que lo une todo. Esto nunca fue solo sobre Afganistán, fue sobre memoria, sobre quién decide qué sacrificios cuentan y cuáles se pueden borrar. Cuando un líder trata la lealtad como algo desechable, enseña a todos los demás a hacer lo mismo. No de inmediato, no en público, pero con el tiempo. La frase que encendió esta crisis no reescribe el pasado, reescribe expectativas. Porque si el sacrificio compartido puede ser negado hoy, mañana puede ser ignorado. Y ese es el punto donde las alianzas dejan de ser automáticas y se vuelven condicionales.
Europa no está reaccionando con rabia infantil, está reaccionando con memoria larga, con cálculos que no salen en titulares. Y mientras muchos siguen discutiendo si Trump tenía razón o se expresó mal, el sistema ya está ajustándose alrededor de esa incertidumbre. La historia real no es lo que se dijo en Fox, es lo que otros gobiernos hacen después de escucharlo. Y eso es lo que casi nadie está siguiendo todavía, porque cuando el mundo empieza a prepararse para un Estados Unidos impredecible, el cambio no se anuncia. Se siente años después cuando una llamada ya no tiene la misma urgencia o cuando la próxima crisis estalla y la respuesta no llega como antes. Si quieres entender hacia dónde va realmente el poder global, no mires solo las palabras, mira las reacciones silenciosas que dejan atrás. Si quieres seguir ese hilo antes de que sea obvio para todos, quédate aquí. Este tema no termina hoy.